El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Hay una palabra en mandarín que se dice tin e implica que tiene que haber mucho más allá que un oído envuelto. Tienen que incluir no solamente nuestros oídos, sino nuestros ojos. Implica enfocarse y poner nuestro corazón. En otras palabras, nos habla acerca de tener una atención profunda de todos nuestros sentidos. Y en la clase de hoy veremos cómo el Señor le pedía a su pueblo que estuvieran muy atentos a su voz en medio del retorno a Jerusalén, porque había muchos retos que tendrían que enfrentar y era necesario que se dejaran guiar por la voz de Él. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos compartamos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa oportunidad que el Señor nos ha dado. Qué bueno compartir con ustedes una vez más. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en el área de evangelización y educación cristiana. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 17, titulada Dios ofrece libertad. Dios ofrece libertad. Y estaremos utilizando el libro de Isaías, el capítulo 51, y estaremos dando lectura a esos primeros 8 versos de esta lección. Así que les invito que ahí donde usted está, busque su Biblia, prepárese para tener esta lectura hermosa y estudio de la palabra que estaremos utilizando en el día de hoy en el libro de Isaías, capítulo 51, los versículos del 1 al 8. Y en el día de hoy nos proponemos cumplir con varios objetivos. El primero, examinar el ejemplo de Isaías con relación a la fidelidad de Dios para con Israel a través de la historia. El segundo objetivo que queremos cumplir en el día de hoy es distinguir cómo por otra confianza en Dios podemos sentirnos afirmados en la fe, aunque otros hablen despectivamente de nuestra creencia en Dios. Y el objetivo número 3, compartir la bondad de Dios y su liberación con nuestro prójimo. Y queremos, ¿verdad?, que pueda memorizarse en el día de hoy este verso que se encuentra en Isaías 51, versículo número 1, y dice de la siguiente manera: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Y ese es el verso a memorizar en el día de hoy. Y queremos, ¿verdad?, poder compartir con ustedes un vocabulario que será necesario, ¿verdad?, para poder entender mejor lo que será nuestra clase en el día de hoy. Vamos ahí al primer vocabulario de la palabra liberación, que es la acción de poner en libertad. Dice, cuando en la Biblia se habla de libertad, siempre está implícita la idea de la esclavitud o prisión previas. Libertad significa el feliz estado de haber sido liberado de la servidumbre para una vida de gozo y satisfacción que anteriormente no era posible. La idea de la libertad aparece en las Escrituras en su aplicación secular, pero también recibe un importante aporte teológico que surgió de la comprensión por parte de Israel de que esa libertad que disfrutaba al haberse liberado del yugo extranjero era un don que le había dado Dios. También nos habla acerca de escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, estamos hablando de oír inteligentemente. En hebreo se dice shama. Es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. También nos habla acerca de la palabra consolar en el vocabulario, consolar, que es la acción de tranquilizar a una persona cuando se encuentra afligida por algún motivo. Y ese es el vocabulario que estaremos trabajando en el día de hoy. Y les invito a que busquemos nuestras Biblias, capítulo 51 del libro de Isaías. Capítulo 51 del libro de Isaías. Vamos a darle lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará a Jehová a Sión, consolará todas sus ruinas, cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y cánticos. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Muy cerca está mi justicia. Ya ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperan los de la costa. En mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los hijos, alzad cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se envejecerá como un vestido. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayes por sus ultrajes. Dice, porque a un vestido los comerá la polilla, como a la lana los comerá el gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por generación y generación. Le pedimos al Señor que nos dirija en esta experiencia. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y buen Padre Celestial, te pedimos en esta hermosa oportunidad que seas tú dirigiéndonos a través de esta experiencia educativa. Glorifícate, Señor, en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Queremos escuchar tu voz. Habla nuestro corazón y te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. En el día de hoy estamos trabajando esta lección excelente en el capítulo 51 y vemos que Dios está llamando a su pueblo y lo está llamando a escucharle, y vemos que en varias ocasiones en el texto bíblico así hace referencia. En el capítulo 51 de Isaías vemos varios imperativos y vemos algunos de ellos ahí como oíd, escuchar. Son algunos de los imperativos que encontramos ahí en el texto. Y la presencia de estos imperativos es importante, mis queridos hermanos, porque le dan un sentido de urgencia. Es urgente. Por lo tanto, hay un llamado urgente al pueblo de Dios. Y es interesante esto y me encanta porque estos imperativos también hoy se hacen realidad en nuestra iglesia y en nuestras congregaciones. Hay un llamado que Dios constantemente nos está haciendo. Y el llamado que Dios nos hace es un llamado urgente. Y es un llamado que Dios nos hace. Y más adelante a través de la clase vamos a poder ver cuál es el llamado que Dios estaba haciéndole al pueblo, que tiene implicaciones en el día de hoy a nosotros. Vemos también que el profeta utiliza varias imágenes poéticas. Y estas imágenes poéticas lo que está buscando es resaltando la fidelidad de Dios en medio de los procesos de peregrinación hacia Jerusalén. Es importante que aquellos que van a iniciar este nuevo peregrinar a Jerusalén, allí a su tierra, donde ellos quizá en un momento vivieron cuando eran muy pequeños, o quizás sus padres fueron los que estuvieron allí, ellos nacieron fuera de la tierra de Jerusalén, ellos están regresando ahora, es necesario que entiendan que hay una fidelidad por parte de Dios hacia ellos. Así que Dios, vemos que ha estado consolando al pueblo en medio del proceso que tuvo el pueblo, donde vemos que el imperio babilónico destruyó toda la ciudad, el templo, y eso lo hemos discutido, ¿verdad?, a profundidad. Vemos cómo a través de ese proceso, que fue doloroso para el pueblo, que tenía unas grandes implicaciones, pero vemos cómo Dios a través de los procesos no los abandonó. Estuvo con ellos.
Aunque en algún momento ellos pensaron que Dios ya no estaba con ellos, la realidad es que Dios siempre estuvo con ellos y los estuvo acompañando en todos los procesos. Es la manera en que Dios ha obrado con nosotros y sigue obrando con nosotros. Dios no nos ha abandonado, Dios continúa con nosotros en medio de nuestros procesos. Y vemos que el pueblo fue consolado y Dios levantó hombres y mujeres en medio del cautiverio, hablándole al pueblo de que eso no era el fin, que había un plan, que había un propósito, que habían unas promesas que Dios había hecho al pueblo y que Dios cumpliría esas promesas hechas. Así que vemos que constantemente Dios levanta hombres y mujeres para consolar, para brindar alegría, para brindar esperanza, porque había que regresar a Jerusalén y ese caminar no iba a ser un caminar fácil, iba a ser un caminar difícil. Y por eso es que Dios les está invitando a cada uno de ellos y le está diciendo a que no desmayen, a que no se desanimen, porque sabemos que de camino a Jerusalén se iban a levantar grandes oposiciones que sabemos que se dieron y que en medio de todos los procesos nuestros de vida también se van a levantar, porque van a surgir en el camino oposiciones. Siempre va a levantarse oposición. Sin embargo, el camino que nosotros caminaremos será un camino hacia la libertad, porque Dios nos libera. Eso es lo que Dios nos promete y Dios cumple. Es que Dios nos libera. Y no solamente nos libera, sino que Él permanece para siempre. Y no podemos olvidar que Dios es el Dios de la historia. Y a la misma vez que afirmamos eso, nos invita a ti y a mí, sí, tú que me estás escuchando, a ti y a mí, nos invita a que seamos testigos también de su obra. Por eso nos invita a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a que seamos parte de ese esfuerzo restaurador, que sabemos que tiene, unos impactos significativos, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia. Tiene impactos significativos en nuestras congregaciones. Tiene impacto significativo también en nuestras comunidades. Así que Dios quiere que seamos parte de ese esfuerzo restaurado. Ahora vayamos a la Escritura. Estos primeros 3 versos, vemos aquí que Dios está haciendo un llamado al pueblo. Y lo está haciendo con la intención de captar esa atención de aquellos que han optado por buscar a Dios, aquellos que han optado por la justicia, aquellos que han optado por hacer la voluntad de Dios. Esos que están buscando a Dios, Dios quiere captarle la atención. Y este grupo que se levantó es un grupo que tomó la decisión de iniciar ese viaje de peregrinación hacia Jerusalén. Y como estuvimos afirmando al principio, este retorno a Jerusalén no era un proceso sencillo, porque una vez ellos llegaran a Jerusalén, tendrían que iniciar un proceso de restauración, no solamente de la ciudad, sino del templo. Y a través del texto bíblico en el Antiguo Testamento podemos ver varios libros que nos hablan acerca del proceso de restauración de la ciudad. Lo vemos en Nehemías, ¿verdad?, cuando levantó las murallas, y también vemos el proceso de restauración del templo que tomó varios años. Y sabemos que eso les iba a tomar tiempo. Y no solamente les iba a tomar tiempo, sino que también les iba a tomar, mis queridos hermanos, dinero. Había un costo. Y también iban a necesitar apoyo. No solamente de los que iban con ellos, sino los que estaban allí. Y había que buscar mano de obra. Había mucho que hacer. También iba a requerir de mucho esfuerzo. Pero sobre todas estas cosas, un elemento muy importante es la convicción en el corazón. Esa convicción que es la que los iba a motivar cuando llegaron los tiempos difíciles. Es necesario tener esa convicción que estaban haciendo lo que Dios así les había ordenado. Por eso es que es necesario. Y por eso es que vemos que Dios les invita constantemente a que escuchen su voz entre tantas voces que se iban a levantar. Y lo vemos en el texto. Vemos, ¿verdad?, por lo menos en el caso de Nehemías, cuando leemos el texto, vemos que se levantan unos hombres allí y comienzan a mofarse de ellos y alzar su voz y atentar contra ellos.
Y vemos entonces que Dios le está haciendo una invitación a estos hombres y mujeres de corazón sincero en busca de Dios. Y les está diciendo, escuchen mi voz. Y fíjense, la invitación que le está haciendo es que escuchen con todos sus sentidos, los físicos, los emocionales y los espirituales. Por eso hablábamos al principio, en la introducción de la clase, ¿cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Son dos cosas muy distintas. Y Dios está pidiendo que le escuchemos, que estemos, miren, ahí con todos nuestros sentidos, ahí despiertos para saber cuál es la voz de Dios y qué Él nos quiere decir. Es una pregunta que quiero hacer y es la siguiente. ¿Qué nos brinda el poner nuestra atención en escuchar a Dios y sus promesas? ¿Qué nos da? ¿Qué nos brinda Dios cuando estamos atentos a escuchar su voz, a escuchar sus promesas? Miren, mis hermanos, yo pienso que hay varias cosas que el Señor nos ofrece, pero hay dos muy importantes. Número uno es el aliento, la fortaleza. Esa fuerza es lo que nos brinda su presencia, pero también nos brinda dirección. Qué hermoso es poder contar con la dirección de Dios en medio de momentos donde vemos que hay otras voces que se levantan y quizá nos dicen lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos, pero la voz de Dios está ahí. La voz de Dios nos está hablando, pero es necesario que estemos muy atentos con todos nuestros sentidos a lo que Dios quiere dejarnos saber. Por eso que vemos que el profeta invita al pueblo a dar una mirada histórica. Y el ejemplo que les brinda, mire, el ejemplo de Abraham y Sara y su historia de fe. Y todos lo conocemos, un hombre ya mayor con su esposa mayor. Dios les hace una promesa de una generación grandísima. ¿Quién pensaría? Pero así Dios obró. ¿Usted no cree que nuestro Dios es poderoso? Y si usted sabe que Dios es poderoso, miren, usted sabe que Dios puede obrar de manera milagrosa y lo va a hacer de manera fiel. Porque siempre así lo ha hecho. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Y lo vemos en Abraham. Le hizo una promesa que iba a cumplir. Y vemos también que el profeta comparte algunas imágenes que son claves. Fíjense, utiliza algunas palabras como el Edén, utiliza como el paraíso. Y cuando usted le hablan acerca del Edén y el paraíso, usted sabe que se hace referencia a los orígenes de la creación del ser humano. En el principio, en el Génesis. Por lo tanto, Dios tiene el poder para crear del desorden un nuevo Edén. Y en este caso, una nueva Jerusalén. Pero en el día de hoy, una nueva vida para ti y para mí. Qué hermoso es el Señor cuando podemos afirmar esto. Los versículos 4 y 6 nos presentan que Israel sería testimonio para los demás pueblos de la obra liberadora de Dios. Y cuando vemos esta expresión, lo que estamos viendo es el carácter universal de la salvación de Dios. Dios no vino solamente a salvar a su pueblo, a Israel, no. Dios utilizó a Israel como un ejemplo de cómo Dios obra con las personas y con los pueblos. Pero Dios vino a salvar a todo el mundo. Y me encanta mucho porque a través de este capítulo 51 lo que estamos viendo es un Dios que es creador, pero también un Dios que es redentor. Es un Dios que enseña su ley, nos enseña cuáles son sus mandamientos, pero también nos muestra su justicia. Y es una justicia que brinda luz para las naciones que están en oscuridad. Y nos brinda luz a cada uno de nosotros en medio de nuestros momentos oscuros, nuestras noches oscuras. Y qué hermoso, mis queridos hermanos, es saber que esta palabra tiene una validez en el día de hoy. Y Dios continúa buscando restaurar al ser humano y poder brindarle nuevas oportunidades de vida. Estos últimos dos versículos, versículos 7 y 8, vemos que se llama a la atención de escuchar una vez más. Igual que lo hace en el versículo 1 y también lo hace en el versículo 4. Pero fíjense, y está haciéndole un llamado a aquellos en cuyo corazón está la ley de Dios. En esta nueva etapa es necesario que mantengan estos hombres y mujeres una perspectiva clara
que mantengan el entusiasmo y que no se dejen desanimar por las circunstancias en que se puedan presentar, porque sabemos que a este grupo de hermanos y hermanas se le presentaron muchas circunstancias. Y no podemos olvidar algo a manera, ¿verdad?, de cierre, y es que no hay nada que detenga los planes y los propósitos de Dios para con su pueblo y para con todas las naciones. Mis queridos hermanos, hay un llamado urgente para el pueblo de Dios y nos pide que recordamos de dónde venimos, hacia dónde vamos, que podamos afirmar la liberación que Dios obra en favor de su pueblo para llevar su luz a todas las naciones. Pienso que es tiempo de escuchar la voz de Dios y mirar lo que el Señor ha hecho por su pueblo y por los que precedieron como testimonio, ¿verdad?, de afirmación de la fidelidad que Él tiene para con su pueblo. También vemos que esta clase nos recuerda la consolación de Dios, que está presente en todas nuestras desolaciones, en todas las circunstancias difíciles. Él es el Dios que torna el desierto y la desolación en un nuevo Edén y en un nuevo comienzo para el pueblo. Y sabemos que esta liberación de Dios, esta liberación que obra a través de su pueblo, es testimonio. Es un testimonio que alumbra a todas las naciones. Y de la misma manera que Dios restauró a Israel, quiere restaurar a todas las naciones, pero también te quiere restaurar a ti y a mí. Y sabemos que Dios, a través de su iglesia, nos permite ser parte de su obra que liberta para restaurar vida, ¿verdad?, que nos permite de alguna otra manera encontrar como iglesia familias que están desoladas, familias que necesitan de la obra restauradora, de la obra del Señor, y a través de la iglesia nosotros nos convertimos en esa luz. Por eso es necesario que escuchemos, que miremos, que recordemos y que volvamos a prestar mucha atención a la obra de nuestro Dios y a lo que Él desea que nosotros hagamos. Porque ciertamente nuestro Dios es un Dios creador y es un Dios liberador. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Y así concluimos con esta clase. Dios liberador, sustentador y redentor de nuestras vidas, gracias te damos por tu obra desde tiempos antiguos, desde nuestros ancestros quienes forjaron un camino para nosotros y nos enseñaron a seguir tus pisadas, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, enseñanza e instrucción para nuestra vida y para la vida de tu pueblo sobre la faz de la tierra. Permite que la luz de tu enseñanza sea compartida por generaciones y generaciones, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.